En la primera parte del programa te hablé del milagro israelí. Algunos se refieren de esa manera a un plan que logró bajar la inflación. Tenían un 400% de inflación y la bajaron al 20% anual en 4 meses. En línea está Mariano Causino, especialista en relaciones internacionales, ex embajador en Israel. Mariano, gracias por tu tiempo. Eduardo Bataglia te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. A ver, Mariano, ¿podemos hablar de un milagro israelí allá por la década del 80 o fue un plan bien conceptuado, planificado realmente y también evaluando los daños que podía llegar a causar en la sociedad? Bueno, generalmente se habla del milagro israelí como un título de pronto periodístico. La palabra milagro en rigor alude a ello. En realidad los países tienen el desempeño que tienen en función de las políticas que se adoptan, ¿verdad? El tipo de conducta que sus liderazgos impulsan. En rigor no existe tal cosa como el milagro israelí. Lo que sí existe es que a comienzos y mediados de los años 80 en Israel había una situación de una inflación muy elevada y en un momento dado se produjo una situación de parálisis política como resultado de una elección en la que no podían formar gobierno en el Parlamento. Usted sabe que tiene un sistema parlamentario, y eso derivó en un acuerdo político entre las dos principales fuerzas, entre el Likud, el partido de derecha, y el partido laborista. Hicieron un gobierno, lo que se podría denominar como un gobierno de unidad y un gobierno de rotación política, y un plan de estabilización que consistió en recortes de gastos, en disminuir enormemente la emisión monetaria, y eso permitió en esa baja de gastos y en esa baja de la emisión conseguir bajar la inflación notablemente. A su vez hay un dato estructural que no puede ser dejado de ser tenido en cuenta, que es que felizmente el Estado de Israel había firmado la paz con Egipto pocos años antes, después de los acuerdos de Camp David en 1978 y la normalización de la paz en 1979, y eso permitió bajar mucho el gasto militar. Y en esas circunstancias el país se vio enormemente beneficiado. Ahora, ¿contaron también, más allá de este acuerdo político, con el respaldo de los gremios? Sí, hicieron un acuerdo con la Histadrut, que es la central obrera, y eso favoreció. También, por supuesto, tuvieron un apoyo norteamericano muy importante, y con posterioridad a eso la economía israelí se fue modernizando. Usted sabe que el Estado de Israel, cuando nació en sus primeros 30 años de vida, tuvo gobiernos predominantemente socialistas o laboristas. Si bien nunca llegaron a ser socialistas extremos, ni mucho menos, se respetaba la propiedad privada y demás, pero sí eran gobiernos de orientación, podríamos denominar hoy, de centro hacia la izquierda. Con posterioridad a eso se comenzaron a hacer reformas de apertura y reformas liberales o reformas capitalistas, que especialmente se profundizaron ya en los años 90 y en los 2000, donde el país, a través de la incorporación de estas reglas de la economía de mercado, se convirtió en una potencia económica, de un país que, si bien tiene una población muy pequeña, tiene un nivel de vida y un Producto Bruto Per Cápita superior al de muchos países europeos, ¿no? Israel tiene hoy un PBI per cápita superior al de Francia, por ejemplo, al de Italia o al de España, por supuesto. Ajá. Ahora, Mariano, en pocos años. ¿Cuáles eran o cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias entre aquel escenario en Israel, con una altísima inflación, coincidente con la Argentina? ¿Tenía la distorsión de precios, de valores, de tarifas como tenemos aquí en Argentina? Porque la devaluación de ayer que anunció el ministro Caputo fue muy fuerte. En aquel tiempo creo que se estableció una devaluación del 20% de la moneda solamente. Bueno, yo no soy un experto, yo no soy economista, para empezar. Sí. Puedo hacerle un comentario sobre lo que ocurrió históricamente. Sí. Los detalles técnicos del plan, imagínense que no los tengo presentes en este momento, estaría mintiendo si yo le dijera si la devaluación fue del 20 o del 25%, no lo tengo presente. Lo que le puedo decir es que evidentemente es un plan de estabilización que fue exitoso, que es considerado, que en aquellos años era tenido en cuenta como un modelo a seguir, pero han pasado muchos años, ¿no? Han pasado 40 años, ha habido modelos de estabilización en otros países, y ningún país es enteramente repetible. Lo que sí, yo le puedo decir, yo soy abogado, no soy economista como para opinar, lo que sí le puedo decir es que todos sabemos a esta altura de la vida
cuando los gobiernos gastan de más y terminan o endeudándose o emitiendo moneda espuriamente, eso genera una espiral inflacionaria como estamos viendo en Argentina. Bueno, usted tiene presente un gasto público gigantesco que generaron 20 años de hegemonía de un gobierno que ha terminado, una hegemonía kirchnerista, que alguien la tiene que pagar. Se paga o con deuda o con inflación derivada de la emisión monetaria, eso no hay ninguna duda. Estamos viendo en estos días lo que se sabía, pero es bueno que el gobierno así lo explicite, ¿no? Por ejemplo, hoy leía en la mañana la Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, que felizmente es correcto que exista y que es positivo en algunas de sus políticas, otras han sido tal vez negativas, pero solamente esa dependencia tiene 1.600 empleados. Usted imagínese lo que significa eso, el costo que eso significa para un país. En aquel momento el gasto público en Israel era muy elevado, pero si bien había burocracia y demás, pero lo que era muy importante es que el país tenía una situación geopolítica muy negativa que felizmente fue revirtiendo a través de acuerdos de paz, que por supuesto no la ha podido revertir plenamente, como estamos viendo en este momento, donde el Estado de Israel es atacado por organizaciones terroristas y por países enemigos, pero pudo bajar el gasto militar a través de una serie de acuerdos de paz, especialmente, como yo le decía, con Egipto, y eso al lograr reducir el gasto en defensa, usted imagínese que la proporción del gasto sobre el Producto Bruto bajó notablemente. En los primeros años del Estado de Israel, en las primeras décadas, el gasto en defensa era elevadísimo en ese país, y era un gasto público inevitable, pero felizmente pudo reducirlo. El mayor de los logros, y viendo varios documentos de Israel, fue la reducción del gasto público, y es hacia donde está enfocado el gobierno de Javier Milei, ¿no? Bueno, entiendo que sí, pero le vuelvo a decir, yo no... Sí, no, se entiende. Yo creo que es evidente que la Argentina necesita tener un Estado eficiente, con un tamaño adecuado, acorde al Producto Bruto que tiene, que la actividad estatal es subsidiaria de la actividad privada, que quien genera riqueza es la actividad privada, y que el país necesita una profunda reforma del Estado y una desregulación económica, ¿no? O sea, son muchísimas décadas, pero especialmente estas dos últimas de hegemonía kirchnerista, con una breve pausa del gobierno del presidente Macri, que intentó revertir algunas cosas y otras lamentablemente no pudo, pero es evidente que este modelo no tiene más sustento, y así será. Esperemos que este paso sea lo menos traumático posible, pero es indudable que el país se enfrenta a una crisis tal vez la más grande de su historia. Estamos hablando con Mariano Causino, especialista en relaciones internacionales, ex embajador en Israel. Quiero hacerte la última pregunta, y tiene que ver con la guerra que se está llevando a cabo entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas. Me tocó estar al aire en A24 cuando Benjamín Netanyahu dijo estamos en guerra, luego del ataque de las fuerzas terroristas. ¿Imaginás o entendés que a partir de lo que va sucediendo en el día a día estamos ante una guerra que puede prolongarse mucho tiempo? Mira, es muy difícil pronosticar cuánto puede durar un conflicto, porque los conflictos, este tipo de situaciones uno puede establecer cómo comienzan, pero no cómo terminan. El caso más evidente es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde los líderes europeos, los gobernantes europeos, si hubieran imaginado lo que iba a ocurrir 4 años más tarde, nunca hubieran provocado el desencadenamiento de hechos que suscitaron, que a partir de una situación en 1914 terminó en una confrontación a gran escala. Aquí lo que ha habido es un ataque terrorista contra el Estado de Israel, el más grande de su historia, y el ataque más importante contra el pueblo judío desde el Holocausto, y con una cantidad de muertos muy importantes, una cantidad de rehenes muy elevada, que han sido liberados algunos, pero todavía permanecen en cautiverio, si yo no me equivoco, 137 personas, y el Estado de Israel está respondiendo, y hay reacciones, por supuesto, porque en la comunidad internacional hay gran nivel de crítica a ello, pero el Estado de Israel se va a defender, y es correcto que así sea, en ejercicio de su legítima derecho a la defensa. ¿Cuánto puede durar el conflicto? Es muy difícil que yo lo pueda determinar, no tengo esa información. Si la tuviera, imagínense que tampoco podría revelarla. Las autoridades israelíes han dicho que el conflicto puede ser prolongado,
esperemos que sea lo menos prolongado posible, pero no deja de ser una expresión de un deseo. Sin dudas. Mariano, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, hasta siempre. Muy amable. Mariano Causino, especialista en relaciones internacionales, ex embajador en Israel.